Buenas noches, que el Señor bendiga a todas las personas que se unen con nosotros, usted a la distancia, nosotros acá, en este lugar, juntos para adorar al mismo Señor, el mismo Espíritu Santo que está acá en el templo, es el mismo Espíritu Santo que está con usted en el hogar o donde quiera que usted participe. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos guíe en el estudio bíblico que vamos a desarrollar esta noche. Padre amado y bendito, aquí venimos, Señor, delante de tu presencia, agradecerte esta nueva oportunidad de poder adorarte, esta reunión tanto presencial como virtual de tu pueblo para estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas, nos guíes, nos dirija, nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para poder comprender las enseñanzas de esta noche. Que tu Espíritu, Señor, nos enseñe y nos edifique a través de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hoy vamos a estudiar dos herramientas para poder interpretar lo que dice la palabra de Dios, poder interpretar correctamente lo que enseña la Biblia. Vamos a ver dos herramientas. Quiero ilustrar esto con algo que nosotros conocemos muy bien. Vamos a ver, un carpintero, dos herramientas que necesita un carpintero que no le puede faltar. Martillo y una sierra. Sabemos bien que el carpintero puede usar otras herramientas si las necesita, pero esas son imprescindibles. No puede un carpintero desarrollar una buena labor si no tiene esas dos herramientas. Asimismo, hay dos herramientas para nosotros poder interpretar la palabra de Dios de una forma correcta. Y esta noche pues vamos a hacer un resumen de ella. Exégesis y la otra es hermenéutica. Así que esas son las dos herramientas que un cristiano necesita utilizar para poder interpretar. Recuerde que la Biblia es un libro que tiene ¿cuántos años? Vamos a ver si alguien recuerda los primeros libros de la Biblia, ¿qué tiempo hace que se escribieron? 1500 a 4000, como 3500 por ahí. ¿Ven? Es decir, el primer libro de la Biblia, o los primeros libros, que es el Pentateuco, fueron escritos 1500 años antes de Cristo, aproximadamente. Y de Cristo aquí van 2025 años. Entonces, estamos hablando que la Biblia es un libro que data de 3500 años atrás, lo que quiere decir que para nosotros poder aplicarla a nuestra vida necesitamos interpretarla. ¿Por qué? Porque la Biblia no menciona nada moderno. Bueno, en profecías sí, sabemos que hay profecías de cosas muy modernas, incluso de cosas que todavía
no se han inventado, pero que la palabra de Dios ya habla acerca de su uso en el futuro. De todas maneras, nosotros para poder aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, necesitamos interpretarla, pero interpretar la Biblia diciendo lo que se me antoje o interpretarla correctamente. Se necesita poder interpretarla correctamente para poder aplicarla a nuestra vida, porque si nosotros tratamos de utilizar un instrumento, pensamos cualquier cosa que aparezca por ahí, imagínese que, ya se me ocurre algo que lo van a entender inmediatamente. Imagínese que yo necesito clavar un clavo en una madera o en una pared, donde sea, y yo tomo mi teléfono para clavarlo. Bueno, hay gente que se atrevería mejor a darle con el puño y no el teléfono, que no vaya y se le dañe su teléfono, ¿verdad? Imagínense, nadie hace eso porque es una herramienta inadecuada, no es una herramienta apropiada para poder poner un clavo, entrar un clavo en una pared o en una madera. Así, hermanos, es importante que nosotros podamos entender esto y aprendernos esto siempre de memoria. Exégesis, hermenéutica, son las dos herramientas que se necesitan. Usted dirá, pastor, pero es que a veces como que uno se complica con esos nombres. Hermanos, sé que hay cosas que ese es su nombre. No podemos cambiarle el nombre a una cosa. Usted no conocía antes la palabra celular, ¿verdad? Vamos a ver, 35 años atrás, ¿quién acá podía decir que era un celular? Nadie. Yo no sé si quizás se usaba en el ejército de los Estados Unidos, probablemente, tal vez, se usaba rudimentariamente, pero no era un artículo que la gente podía tenerlo. Sin embargo, hoy es una palabra muy común. No hay que pensar mucho para saber lo que es eso. Una computadora. Esto antes, pensemos que 35 años atrás, podía haber en una gran empresa y era, según tengo entendido, un salón de cómputo en ese tiempo era casi del tamaño de una habitación para lo que hoy es una computadora. Así era en aquella época. Sin embargo, hoy usted anda con una computadora casi en el bolsillo. Y para nadie es un secreto todas estas cosas. Entonces, estos dos nombres los podemos aprender porque los necesitamos aprender. Así que, ¿qué es exégesis? ¿Qué es exégesis? Esto es fácil de aprender. El significado original. De un pasaje bíblico. Déjenme ponerle aquí del texto para resumir esto. Eso es exégesis. Cuando hablamos de exégesis estamos hablando del significado original de un pasaje, de lo que nosotros estamos leyendo en la Biblia. La exégesis va a responder 3 preguntas. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Y por qué se dijo? Así que estas 3 preguntas nosotros debemos responderlas, y cuando
tomamos cualquier pasaje de la Biblia, mire, usted puede tomar cualquier pasaje de la Biblia y si quiere hacer una buena exégesis, usted solo tiene que responder 3 preguntas. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Y por qué se dijo esto? La razón del por qué aquello fue dicho. Ahora, vamos a ver algo, vamos a tomar un ejemplo acerca de esto y está en Génesis capítulo 12. Vamos a ver, Génesis capítulo 12, vamos a leer los versos desde el 1 hasta el 3. Este es un pasaje muy conocido, quise usar este pasaje porque es muy conocido y creo que aquí nosotros podemos entender bien y responder bien estas 3 preguntas en base a este pasaje. Vamos a ver, Génesis capítulo 12, verso 1 hasta el 3. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros podemos sacar muchísimas enseñanzas de estos 3 versículos, pero lo que en esta noche vamos a procurar es responder las 3 preguntas que tenemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se dijo? Vamos a ver, ¿qué fue lo que se dijo? Se le dijo a quién, a Abraham, que en ese tiempo se llamaba Abraham. Más adelante Dios le cambia el nombre por Abraham. Y Abraham quiere decir padre enaltecido y Abraham quiere decir padre de multitudes. Dios le cambió el nombre con el propósito. Ahora, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pregunto yo, ¿estamos entendiendo qué es lo que se está diciendo? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Sabemos lo que es decirle a una persona vete? ¿Esto está claro? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué se le está diciendo? Vamos a ver, ¿qué es lo que se está diciendo? Vete de dónde? De tu casa. Deja tu casa. Deja tu tierra, deja tus posesiones y vete a dónde. ¿A dónde? ¿Están viendo el verso, hermano? A veces yo les pregunto y ustedes no miran el verso. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A cuál? ¿Están viendo? Es decir, Abraham es llamado por Dios. Y Dios le dice, vete a un lugar, pero Dios no le ha dicho a dónde va. Abraham tiene que salir para un lugar y él puede decirle que no a Dios. Él pudo haber dicho que no. Pudo haber dicho que no, ¿sí? Sin embargo, vemos aquí que el mandato queda claro. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la exégesis de este pasaje? Se le está hablando a Abraham, el mensaje es claro, vete, yo te voy a decir a dónde tú vas a llegar. Vete a caminar, yo te voy a decir a dónde va a llegar. Y si tú obedeces, si te vas, ¿qué cosa? Lo iba a bendecir e iba a hacer de él, ¿qué? Una nación grande. Y Dios iba a engrandecer el nombre de Abraham. Y este hombre sería bendición. Y Dios le dice,
y esto es exégesis, Dios le está diciendo, mira, si alguien te bendice, yo lo bendeciré. Si alguien te maldice, yo lo voy a maldecir. Y le hace una promesa, que es la promesa más grande de todo lo que Dios le dijo a Abraham. Está en la última parte del verso 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, todo el planeta Tierra será bendito en ti. Sabemos bien de quién está hablando allí, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos viendo, hermanos? Estamos viendo lo que a Abraham se le dijo. ¿A quién se le dijo? ¿A quién? Abraham. Sabemos bien qué es lo que se está diciendo. ¿Y por qué se dijo? Vamos a ver, ¿por qué se dijo? Porque la obediencia de Abraham era la que iba a traer todos esos resultados. Y Dios tenía un plan, el plan de tener un pueblo especial en la tierra. Y Dios tenía el plan de que su hijo naciera de ese pueblo especial. Ven, todo eso son las razones por las cuales Dios llama a Abraham. Entonces, hermano, cuando nosotros hemos hecho esto, y esto lo podemos hacer con cualquier pasaje de la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Exégesis. Estamos respondiendo 3 preguntas. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿A quién se le dijo y por qué se dijeron esas cosas? Y ya nosotros vamos a tener el significado original del texto. Miren, hasta este momento no estamos interpretando, estamos viendo lo que dice. Estamos viendo el pasaje tal y como originalmente fue revelado. Así que nosotros debemos entender que cuando estamos haciendo una correcta exégesis, un punto básico es saber comprender que hay promesas exclusivas. Déjenme ponerlo aquí en rojo. Promesas que son exclusivas. Vamos a ver, si yo le preguntara a ustedes en esta noche, ¿la palabra de Dios es para nosotros o no? ¿Es para nosotros? ¿Verdad? Como hijos de Dios, tenemos promesa aquí. Las promesas que están vigentes en estos tiempos son para nosotros, porque somos hijos de Dios y somos herederos de lo que Dios nos dice allí en su palabra. Sin embargo, al hacer una buena exégesis, nosotros debemos separar lo que son promesas exclusivas. ¿Y por qué tomé a Abraham? Porque lo que Dios le dijo a Abraham, la pregunta es, ¿se puede cumplir en otra persona? La exégesis, es posible que Dios llame a cualquier persona hoy y le diga, mira, vete a un lugar que yo te voy a avisar y yo voy a hacer de ti una gran nación y te voy a bendecir y voy a... Ya no, hermano, esto fue una sola vez. Fue exclusivo para Abraham. Ven, no se cumple en nadie más. Cuando un cristiano no sabe entender esto, va a estar dándole mala aplicación a lo que dice la palabra de Dios. Usted dirá, pastor, pero esto tiene enseñanza para nosotros. Sí, pero no en exégesis, sí en hermenéutica, que vamos a ver más adelante. En exégesis, el significado original del texto es exclusivo ¿para quién? ¿Para quién? Abraham. En él se cumplió, a él Dios le hizo
esa promesa de manera directa. Así que, hermanos, Dios le dijo a Abraham lo que él tenía que hacer, y Dios le dio una promesa. Pero vamos a ver, hay algo que nosotros vemos siempre en las promesas de Dios y que lo encontramos en esta promesa a Abraham, y es esto. Vamos a ver, las promesas son condicionales o incondicionales. Esto es muy interesante, y un cristiano debe aprenderse esto bien, y cuando un cristiano se aprende esto bien, se va a dar cuenta de que hay cosas, hermano, que donde quiera que sea, hay que hacer algo para poder lograrlas. Vamos a ver, la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿fueron condicionales o incondicionales? Vamos a ver, condicionales es que tengo que hacer algo para poder alcanzarla. Incondicionales es que no importa, yo como quiera lo voy a recibir. ¿Ah? Él tenía que obedecer, ¿eh? Esto no era algo que bajaba automático, sino que Abraham tenía que obedecer. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es lo más difícil en la vida de un ser humano? Es obedecer. Y eso lo sabemos. No me levante las manos, y nadie por Facebook tampoco me levante las manos. Pero ¿cuáles han sido rebeldes en algún momento en la vida? ¿Ah? ¿Cuáles en algún momento han hervido así por dentro con un enojo con algo? Todos. Los vemos desde los niñitos pequeños, hermano. Usted puede ver un niño de 2 años que hasta le cambia el color así de un enojo cuando se le quita algo, ¿Por qué? Porque obedecer es lo más difícil que hay. Y en el cielo que surgió el pecado con aquel ángel fue desobediencia. Y en el jardín del Edén, ¿qué hubo? Desobediencia. La desobediencia ha sido la parte más difícil para la creación de Dios, obedecer al Señor. Entonces, Dios le dice a Abraham, mira, vete, y si tú te vas, ¿qué cosa? Te voy a bendecir, serás bendición, voy a hacer de ti una gran nación, y voy a bendecir a aquellos que te bendigan, y aquellos que te maldigan los voy a maldecir. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Repito, esta es la promesa más grande. Esto último es lo más grande que puede haber, porque es la promesa del Mesías, del Cristo, que vendría a este mundo para hacer bendición a todo aquel que cree y salvación a todo aquel que cree. Así que, hermanos, aquí estamos viendo que Dios le promete bendiciones, pero estaban condicionadas. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Será que Dios hoy nos pone condiciones a nosotros también? ¿Será que Dios va a bendecir a un hijo desobediente, rebelde, haciendo cosas malas? ¿Usted cree que Dios me puede bendecir si yo me la paso haciendo trampa? No va a haber bendición de Dios. La bendición de Dios se va a apartar de mi vida, se va a estancar, porque todas estas cosas tienen que ver con condiciones. Si nosotros somos fieles, miren, a veces las personas no entienden esto, y el diablo, que es tan hábil, como que nubla la mente del cristiano para que no entienda esto. Un cristiano, cuando le es fiel a Dios, le va bien
en todos los aspectos de su vida. A veces hay cristianos que creen, no hermano, si yo busco mucho la bendición del Señor, Él me bendice espiritualmente, pero materialmente ya eso es otra cosa, hermano. Esto es otro asunto. Mire, cuando Dios bendice, bendice completo. Porque las promesas de Dios son claras. Si un cristiano se deja guiar de Dios, nada le va a faltar en ningún sentido. ¿Está claro? ¿Habrá una promesa de Dios que lo diga? Jehová es mí y nada, pero Él tiene que ser mi pastor, ¿ven? Porque ahí es donde está el problema, que hay gente que quieren todos los derechos, pero no pagan el precio. Es como una persona que diga, bueno, sí, me gusta ese auto, me encanta, ese auto es mío, Señor, pero páguelo. No, es mío, pero yo no lo voy a pagar. ¿Está entendiendo? No, eso no funciona así. Y en el plano de Dios, mire, un cristiano, y cuando un cristiano entiende esto, dice, si me consagro a Dios, Dios me va a bendecir espiritualmente, voy a tener esa comunión maravillosa con Dios, una vida tranquila, en paz. Si peco me voy a arrepentir de una vez. Y Dios va a prosperar mi vida material también. Porque ¿quién es el dueño de todo lo que hay en este mundo? ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? Y el hombre obedeció o no. Y se le llamó a Abraham. ¿Cómo se le conoce a través de la Biblia a Abraham? Como el padre de ¿qué? De la fe. Padre de la fe. ¿Sería Abraham un hombre espiritual o no? Muy espiritual, ¿verdad? Quiero que alguien se lea el capítulo 13 ahí de Génesis, verso 1 y 2. Vamos a ver. Estamos viendo acá el padre de la fe, hombre lleno de fe, de comunión con Dios. Pero vamos a ver lo que dice acá. Vamos a ver. 1 y 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. El hombre, ¿qué hizo? Abandonó todo lo que tenía. ¿Con qué se fue? Abraham preparó sus camiones, ¿verdad? Y se llevó todo lo que tenía. No, apenas se fue con la ropa que tenía, con lo necesario para sobrevivir en el camino. Eso en el capítulo 2. Y en el capítulo 13, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Era rico Abraham? ¿Era rico? No era rico, no. Era riquísimo. No era millonario, era multimillonario el hombre. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Entonces, ¿qué hemos visto acá en la exégesis? Que Dios dio un mensaje, ¿verdad? ¿Qué dice este pasaje? Ya lo entendemos. ¿A quién se le dio? Abraham. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios tenía el plan de esa promesa para la obediencia de este hombre. Así que esta es la primera herramienta que nosotros necesitamos para interpretar correctamente la palabra de Dios. Se llama exégesis. ¿Y exégesis es qué? ¿Qué es exégesis? Significado original, lo que dice el pasaje. No hay que quitarle, no hay que añadirle, lo que diga el pasaje es lo que significa. Ahora, vamos a ver la segunda herramienta que la tenemos acá, ¿verdad?
que es la hermenéutica. La hermenéutica, ¿qué es esto, La palabra hermenéutica es sinónimo de interpretar, la interpretación. La interpretación correcta. De la Biblia. Porque una persona puede interpretar mal, pero esta herramienta nos ayuda a nosotros a hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios, de lo que nosotros estamos leyendo en la Biblia. Ya nosotros hicimos una buena exégesis, ya tenemos toda la base para hacer una interpretación correcta de la palabra del Señor. Así que para nosotros hacer una buena hermenéutica, lo primero que tenemos que hacer es que una buena ¿qué? Exégesis. Vamos a ver, para usted edificar, usted poner las paredes de una casa y poner todo lo que lleva una casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que hacer los cimientos. Usted tiene que hacer una zapata y preparar todo para poder edificar, porque si no, usted no va a hacer una buena edificación. Entonces, la base, el cimiento se llama exégesis y la construcción se llama hermenéutica, la interpretación correcta que tiene la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio capítulo 4, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 4, vamos a ver lo que nos dice el verso 1 y 2. Vamos hoy a descubrir algo muy interesante, hermanos, acerca de este punto que vamos a ver. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vamos a ver, hay una prohibición de ¿no qué? Añadir, ¿verdad? El Señor le está diciendo a su pueblo que le estaba dando mandamiento, no añadiréis, y lo otro es no disminuir. Vamos a ver, añadir es poner, ¿verdad? Y disminuir es quitar. ¿Qué Dios está diciendo? Dios está diciendo, dejen mi palabra tal y como yo la he dado. ¿Está claro? Dejen mi palabra tal y como yo la he revelado. No le quiten, no le pongan, para que puedan
guardar bien los mandamientos de Dios. Así que, hermano, esa es la base. Ahora, miren algo interesante. Cuando Dios dijo esto más o menos 1500 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque esto es el libro de Deuteronomio, escrito unos 40 años después de haber salido de Egipto. Así que en los primeros 40 años del pueblo de Israel fueron escritos estos 5 libros que conocemos como el Pentateuco. 1500 antes de Cristo fue dicho esto, iniciando la escritura de la Biblia. Fue dicho esto. Aquí está diciendo, no cambie la exégesis, no lo varíe, deja eso tal y como Dios ha querido revelarlo. Ahora, vamos a ver algo interesante. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a ver, Apocalipsis, vamos a ver lo que dice acá, Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Amén. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vamos a ver algo interesante. ¿Será que esta cita habla de lo mismo o no? Es decir, esta cita dice que no le quite ni le añada. Vamos a ver, ¿cuándo fue dicho esto? Esto fue dicho aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Esto fue año 1500 antes de Cristo. Esto fue año 95 después de Cristo, es decir, 1600 años. En 1600 años fue escrito este maravilloso libro que tenemos, la Biblia. Y al comenzar, Dios dice, no le quite, no le ponga. Y al terminar, Dios dice, no le quites, no le ponga a mi palabra. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que se respete lo que Dios ha dicho, para que nosotros no pongamos palabra en el texto, sino que dejemos el texto tal y como está, y al hacer esto, entonces vamos a poder interpretar correctamente lo que dice la palabra de Dios. Así que en los minutos que nos quedan esta noche, vamos a ver otra cita bíblica, y esto es lo que vamos a desarrollar ya en el tiempo que nos queda, y tiene que ver con esto, con la hermenéutica, para que nosotros cuidemos esta parte, y está en segunda epístola de Pedro, a la izquierda de Apocalipsis, ¿verdad? Porque no hay después de Apocalipsis otro libro. Así que segunda de Pedro, vamos a ver el capítulo 3 y vamos a considerar desde el verso 15 hasta el 18. Yo voy a leer esta cita, hermano, porque me voy a ir deteniendo en algunos
puntos, en algunos detalles, así que usted pues examínela conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 hasta el verso 18. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Salvación. La paciencia de Dios es ¿para qué? Salvación. ¿Ha visto usted gente muy mala que usted dice, pero ¿por qué no se muere y otros mejores se mueren? La paciencia de Dios es para dar ¿qué? Salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que son ¿qué? Cosas difíciles de entender. Vamos a ver, difícil de entender. Y es así, hermanos. Así que hay cosas que son difíciles de entender y nosotros necesitamos hacer algo con estas cosas que son difíciles de entender. Es interpretar. ¿Por qué? Porque ¿para quién es esta palabra hoy? ¿Para quién? Entonces, si es difícil de entender, yo necesito poder interpretarla. Y aquí está la parte importante. Mire, si usted cuida la exégesis, de seguro que en este punto usted va a poder caminar más suave y va a poder caminar mejor, porque de repente alguien puede imaginar, de repente alguien puede decir, pastor, pero entonces estas cosas que son difíciles de entender, de repente yo no le entiendo y voy a cometer un error. Mire, interpretar no tiene por qué añadir ni quitar, porque al interpretar usted va a dejar el texto como está, de manera original, no va a poner palabra en el texto, que tristemente se está haciendo, hermano. Eso es muy común, quitando el texto, quitándole palabra y poniéndole. Se toma un texto y se saca de contexto. Ahora, vamos a ver. Aquí está diciendo que hay cosas que son difíciles de entender. Y aquí menciona dos tipos de personas. Usted lo puede ver conmigo, los indoctos. Inconstantes. Mire, si usted nota aquí, este prefijo in está negando. El prefijo in está negando. Docto es una persona que conoce. Es una persona que tiene conocimiento. Es una persona que está preparada. Y en este caso, aquí no estamos hablando de seminarios, aquí no estamos hablando de teología avanzada, aquí no estamos hablando de academia. Estamos hablando de la palabra. No estoy hablando aquí de hacer un doctorado en teología. Estamos hablando de conocedor de la palabra de Dios. Entonces, cuando un creyente tiene temor de Dios, va a respetar el texto. Cuando un creyente tiene temor de Dios, ¿qué va a hacer? Ese creyente va a procurar ver en el texto la voluntad de Dios. Entonces, un indocto es una persona que no tiene conocimiento. Ahora, noten que acá
hay una situación, y es que estos dos tipos de personas, el inconstante es el que no es constante. Hay mucha gente inconstante en este mundo, que hoy dice una cosa, mañana dice otra, y ¿será que este tipo de personas sí agradan a Dios? Bueno, están metiéndose en graves problemas. Entonces, estos dos tipos de personas, déjenme poner esto acá, hacen con las escrituras, la tuercen. Usted sabe lo que es torcer, ¿verdad? Cambiar lo recto. Este tipo de personas, ¿qué hacen? Manipulan la palabra. Eso no es hermenéutica, hermano. Eso no es una correcta interpretación de la palabra de Dios. Tomar la Biblia para torcerla es apostasía, muy diferente a lo que es una hermenéutica correcta, una interpretación correcta de la palabra del Señor. Así que dice acá, aquí sigue diciendo el verso 16, que estas personas, está hablando de lo que Pablo escribió, que lo tuercen, dice como también las otras escrituras. Aquí Pedro está diciendo que lo que Pablo escribió era parte de las escrituras, porque recuérdense que en ese tiempo no se había terminado la escritura del Nuevo Testamento, Todavía todos los libros del Nuevo Testamento no estaban escritos, sino que se estaban escribiendo. Dice, para su propia perdición. Mire, cuando una persona viola la exégesis de un pasaje, va a interpretar mal, y va a ser para perdición de la persona, porque está alterando lo que Dios ha dicho. Es como, déjeme explicarle esto de esta manera. Pensemos que una persona dice una cosa y otra persona lo varía lo que dijo. ¿Qué está haciendo esa persona? Está mintiendo a nombre de alguien, está alterando lo que una persona dijo. Eso es sacar de contexto lo que dice la palabra de Dios. Por eso el cristiano debe ser cuidadoso con esto. Y alguien diría, pastor, entonces mejor no estudiar la Biblia, no vaya uno y... Esto no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Vamos a ver, carpintero, ¿qué es lo que tiene que cuidar el carpintero? Usar bien su martillo y usar bien su sierra. Eso es todo. Emplearlo bien, adecuadamente. Y de esta manera pues va a hacer un buen trabajo. Ahora, noten lo que aquí aparece en el verso 17. Dice, así que vosotros, aquí está hablando con los cristianos, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuídense, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mire qué es lo que pasa. A nuestra carne le gusta contradecir lo que dice la palabra de Dios. Y este tipo de personas, los indoctos y los inconstantes, se especializan porque el diablo le enseña, Son doctrinas de demonios, así lo dice el apóstol Pablo. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es que toman un texto y lo sacan de contexto. Por ejemplo, un indocto, un inconstante, lee un versículo que dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y eso es una verdad. Dicen, ven, que ya no necesitamos templos físicos. Eso es el diablo. Mire, aquí no hay otra cosa. Esto no es
No es asunto de que la persona no tiene conocimiento por no tener la oportunidad. Estos indoctos e inconstantes son gente que rechazan la verdad y no hay manera de llegar a ellos. Entonces, seguimos con el ejemplo. Ven que no tenemos necesidad de templo porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero encontramos que desde los tiempos de Enos, el nieto de Adán, hasta el libro de Apocalipsis, ahí están las iglesias. Ahí están. ¿A quiénes fue escrito el libro de Apocalipsis? 7 iglesias. Y cada comienzo de cada carta, ¿a quién se le dirige? Vamos a ver, ¿a quién se le dirige el comienzo de cada carta? Escribe al ángel de la iglesia, al mensajero. ¿A quién le estaba dirigida la carta? Le está hablando al pastor de la iglesia. Entonces vemos iglesia con pastores. Decir lo contrario es torcer. Ahora, la advertencia aquí en el verso 17 dice, sabiéndolo, hermano, de antemano, cuídense, no sea que caigan, que sean arrastrados por el error de los inicuos, porque van a decir cosas que a la carne le va a gustar. Es mucho más fácil crear un evangelio acomodado a mi carne y que se ajuste a lo que yo quiero y a lo que yo deseo. Y entonces esto va a llevar a la persona a la perdición. Así que, hermanos, el verso 18 dice, antes bien, ¿qué cosa? Creced en la gracia y el que de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo yo crezco en el conocimiento de Cristo? Haciendo una buena exégesis y una correcta hermenéutica de la palabra de Dios. Eso me va a ayudar a crecer. Esto va a hacer que yo me desarrolle mejor como cristiano. Y la última parte del verso 18 dice, hablando del Señor Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así, hermanos, que esta noche hemos visto que para interpretar la palabra de Dios correctamente no es tan complicado, no es complicado para nada, solo 2 cosas. Exégesis, que es ¿qué? El significado original. Hermenéutica, que es ¿qué? La interpretación correcta de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está con nosotros y nos enseñará y aprenderemos lo que dice la palabra del Señor. No sé si tienen alguna pregunta esta noche. Mano Miguel. Pastor, entonces, ¿cómo podemos ver esta situación que está ahora? Que yo escucho muchos pastores y de sana doctrina que dicen la gran tribulación no se va a pasar. Entonces, ¿cómo ellos están interpretando eso? Están interpretando mal la palabra. Sí, pero Nosotros decimos que no vamos que sí vamos a pasar la gran tribulación. Entonces, ¿cómo interpretan ellos eso? sí, pero lo que pasa es que estos indoctos o inconstantes tuercen doctrinas fundamentales para la salvación. Hay detalles que no son fundamentales para la salvación. Por ejemplo, vamos a pensar en algo. Nosotros tenemos acá una liturgia. El culto comienza con una lectura de la palabra, una oración, luego vienen los cánticos y así sucesivamente. Finalmente el sermón se canta al final, oramos y nos vamos. Ok, esa es la liturgia nuestra, pero puede que haya una congregación que no lo haga así. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Ven, ellos consideran que otra debe ser la liturgia. ¿Están pecando? No hay un mandato bíblico. Entonces,
Cuando estamos hablando, y vamos a poner este caso, el caso de las diferentes posiciones que hay con respecto a la venida del Señor Jesús. Mire, ¿sabe cuál es el punto? ¿Cuál es la doctrina que debe reinar que Cristo viene? Esa es la doctrina. Lo demás son puntos que no tienen nada que ver ni con la santificación ni con la salvación. Porque un ejemplo, pensemos que un creyente dice, yo creo que el Señor viene antes de la gran tribulación. Ok, ese creyente, ¿cómo debe vivir la vida? En santidad. Hay otro creyente que dice, no, el Señor viene después de la gran tribulación. Pero ese creyente, ¿cómo tiene que vivir la vida? En santidad. Ahora, la pregunta es, ¿los dos qué esperan? La venida de Cristo, y esa es la doctrina, Cristo viene. Así que hay detalles que no son fundamentales, que no caen aquí, en este punto. Son interpretaciones, pero no caen en el punto de torcer lo que dice la palabra de Dios, porque parten de un fundamento, Cristo viene, y sea ahora, por mitad, al final, Cristo viene, es la enseñanza bíblica, y el creyente lo está esperando. No sé, hermano Miguel, si esto responde. Más o menos, ok. ¿Alguna otra pregunta? Hermano Yesenia. Pastor, de la misma pregunta de mi tío, pero ellos van a ser sorprendidos entonces. O sea, no están pecando, pero van a ser sorprendidos. Pero eso es otra cosa ya. Eso es otra cosa. Totalmente diferente. Y hay algo que va a pasar. Miren, hermano, de esto estoy 100% seguro. Y es que cuando lleguen los días finales, todos nos vamos a alinear. Porque se van a ver el cumplimiento de la palabra. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, mucha gente van a decir, hoy no era como yo pensaba, no era como yo decía, esto es así. Y todo el mundo se va a alinear. El que ande en santidad. El que no ande en santidad, las vírgenes insensatas no van, y eso no van a despertar nunca. Así que esto va a pasar en los días finales. Dios va a guiar un pueblo, que lo vemos en el libro de Apocalipsis, por una línea, y todo el mundo va a estar ahí. El que esté en santidad, el que no esté en santidad va a estar en otro lado, pero el que vive en santidad va a estar alineado con lo que dice Dios en su palabra. ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a orar dando gracias a Dios por el estudio de esta noche. Señor amado y bendito, te agradecemos esta oportunidad. Gracias, Padre, porque a través de estas enseñanzas podemos crecer en nuestra vida espiritual, tener mayor comunión contigo y poder, oh Dios, entender tu palabra mucho mejor. Ayúdanos, Señor, a que nunca alteremos lo que tú dices, que no le pongamos a tu palabra, que no le quitemos, que dejemos el texto tal y como está. Que sea, Padre, que pensamos que nos beneficia o que pensemos que nos perjudique, dejemos la palabra tal y como está. Y que podamos, Señor, hacer una aplicación correcta a tu santa palabra. Ayúdanos a hacer una buena exégesis y una correcta hermenéutica de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.